Tome notas. Sea como los de Berea en Hechos 17, versículos 10 y 11. Verifique con su Biblia lo aprendido. En nuestro video anterior comenzamos a estudiar el tercer día de la creación, en el cual Dios creó toda la vegetación y por extensión entendemos que en ese día también creó las montañas y los cuerpos de aguas dulces como los ríos, lagos, etc. Además, estudiamos la localización bíblica del jardín del Edén. Nuestro estudio de hoy nos lleva al conocimiento de que en el tercer día ya existía en el jardín un peculiar querubín protector. Sin embargo, ese querubín no era el único querubín protector que existía en aquel remoto principio, pues Génesis 3:24 menciona querubines en plural, guardando el camino del árbol de la vida. Y no solo ya existían los querubines en aquel lejano principio, sino que basados en Job 38, versículos del 4 al 7, entendemos que también existían ángeles. El pasaje en Job dice que cuando Dios fundó la tierra, tanto las estrellas como los hijos de Dios se regocijaban. Y Job capítulo 1, versículo 6 y capítulo 2, versículo 1 hacen referencia a los hijos de Dios que un día vinieron delante de Dios junto con Satanás, lo cual sugiere fuertemente que esos hijos de Dios que se presentaron delante del Señor junto a Satanás se refieren a ángeles, muy posiblemente los ángeles caídos. Entonces podemos ver que tanto los querubines como los ángeles en general ya habían sido creados desde antes de la fundación del mundo. Otra cosa que sería bueno tener claro antes de comenzar nuestro estudio de hoy es que la palabra apostasía significa renunciar y abandonar la creencia en Dios. En otras palabras, es una persona que después de conocer a Dios, renuncia a Él y lo abandona. Apostasía es el pecado imperdonable. Hebreos 6, versículos del 4 al 6, dice que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, es decir, la vida eterna, y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Vea también 1 de Juan, capítulo 5, versículos 16, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Con esto aclarado, excavemos la palabra de Dios para entender lo que nos dice acerca de aquel antiguo querubín. En Ezequiel 28, versículos del 11 al 18, hay una profecía para el rey de Tiro. Sin embargo, como la profecía dice que el destinatario de la profecía estuvo presente en Edén, en el huerto de Dios, es lógico pensar que no se está refiriendo al rey físico de Tiro, sino a la potestad inmunda que se movía en ese rey. El pasaje nos revela que originalmente Dios había saturado con bendiciones a Satanás. Por ejemplo, él tenía el sello de sabiduría. El Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría de Dios, de conocimiento y de temor del Señor, según Isaías 11:2. Y Proverbios 1, versículo 7, nos enseña que el principio o fundamento de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando Dios creó al antiguo querubín, le puso el sello del espíritu de sabiduría. En otras palabras, lo selló con su Santo Espíritu y por eso el antiguo querubín conocía personalmente al Señor. Él entendía las leyes divinas y tenía el temor de Jehová, es decir, lo respetaba con temor reverencial y le obedecía. Él fue creado bellísimo, con toda alegría, pompa y gloria.
Dice el pasaje que el día de su creación, los primores de tamboriles y flautas estuvieron apercibidos para él y fue revestido con toda clase de piedras preciosas. Y para colmo de sus bienes, Dios lo ungió, es decir, lo escogió, lo santificó o designó como un querubín protector y lo puso en su santo monte, el de Dios. En otras palabras, lo puso en un lugar de privilegio. La Biblia nos deja saber que los querubines fueron creados específicamente para proteger. Cuando Dios fundó a su pueblo, Israel, los querubines fueron incluidos en el diseño de las cosas sagradas, siempre al frente, como símbolo de su función protectora. Por ejemplo, la cubierta del arca del pacto tenía imágenes de querubines. Éxodo 25, versículos 18 y 19. También se incluyeron en el velo de dentro del tabernáculo que se encontraba frente al arca del testimonio, el cual servía para separar el lugar santo del lugar santísimo. Éxodo 26, versículos 31 y 33. Más tarde, cuando los judíos construyeron el templo permanente, en las puertas de entrada del templo también habían querubines labrados. Ezequiel capítulo 41, versículo 25. Entonces, la función de los querubines en general es la de cuidar, proteger y defender. Y el querubín que estamos estudiando hoy no fue la excepción. Dice la palabra de Dios que aquel querubín era perfecto en todos sus caminos. Como ya hemos visto, cuando la Biblia dice que alguien es perfecto o cuando nos demanda a su pueblo a ser perfecto, Dios se está refiriendo a lo mismo que a ser santo, es decir, apartarse del pecado. El hecho de que Él era perfecto en sus caminos, es decir, separado del pecado, nos indica que obviamente Él también tenía la habilidad para escoger entre el bien y el mal. Es decir, el antiguo querubín tenía libre albedrío. Y aunque la Biblia no especifica lo que debía cuidar y proteger, Él, como todo ser viviente sellado con el Espíritu de Dios, además de proteger y cuidar la creación, debía cuidar, proteger o guardar su propio corazón, pues de ello depende la vida eterna. Génesis 2:15 y Proverbios 4:23. En pocas palabras, el querubín protector también tendría que aprender a escoger entre permanecer humilde en el temor de Dios y en agradecimiento al Altísimo, o rebelarse contra su creador y volverse malvado, egocéntrico, arrogante, codicioso y demás. La Biblia registra que todo era en él perfecto hasta que se le encontró maldad en su corazón. Satanás escogió el mal. Para él, todo el esplendor y toda la grandeza, belleza, sabiduría, perfección y riquezas ilimitadas que Dios le había otorgado no le fue suficiente. Él escogió la avaricia y codicia, los celos, envidia o, como dice la Biblia, la multitud de sus contrataciones o negociaciones. Obviamente, negociaciones deshonestas que involucraban rapiña, engaño y demás. El brillo de su luz o esplendor, el orgullo por la perfecta hermosura que Dios le había dado y su habilidad para negociar con deshonestidad sin ser detectado, por lo menos aparentemente, lo embrutecieron. Por toda la información bíblica que tenemos sobre el antiguo querubín, podemos decir sin temor a equivocarnos que él fue el primer apóstata. Él fue creado con absolutamente todas las bendiciones inimaginables, incluyendo el sello del Espíritu de sabiduría, es decir, el Espíritu Santo. Asimismo, gustó de la buena palabra de Dios y de los poderes de la vida eterna.
Sin embargo, Él permitió que la truhanería, el engaño, deshonestidad, el orgullo, además de los celos que Él sentía por el lugar de Dios, le corrompieran totalmente su corazón. La consecuencia de su maldad la encontramos en Ezequiel 28:16, que registra que Dios le dijo al querubín protector que por la multitud de sus contrataciones o negociaciones, él fue lleno de iniquidad y pecó. Y por ese motivo Dios lo echó de su monte y lo arrojó de entre las piedras del fuego. La palabra iniquidad es traducida del vocablo hebreo chamas, que significa violencia, iniquidad, rapiña, mal, avaricia, agravio, maldad, violento, falso o falsos, injuria, injusto, injusticia, robo o robos, afrenta, crueldad, iniquidad o iniquidades, malo. Esa era la manera como el querubín protector negociaba. Para estar claros, trabajar y negociar en sí mismo no es pecado. El pecado sucede cuando el negocio, cualquiera que éste sea, se hace con engaño, deshonestidad y cualquier clase de pecado. En verdad, tal como ocurrió con aquel querubín, la iniquidad, maldad o pecado siempre ha hecho que el corazón de los que lo practican se llene de violencia, iniquidad, crueldad y cosas parecidas. En realidad, la traducción de Ezequiel 28:16 no es muy clara. Les sugiero que vea la traducción correcta de las palabras claves del versículo en la sección de descripción o debajo de donde dice Show More. En su celular la encontrará presionando este signo. Si usa su computador, presione donde dice Show More. La cuestión es que al colocar los sinónimos correctos, Ezequiel 28:16 nos revela que lo que Dios le dijo al querubín fue: por la multitud de tus negociaciones te llenaste de violencia, iniquidad, rapiña, maldad, avaricia, robo, agravio, crueldad e injusticia. Y por esa razón, querubín protector, te destruiré en medio de piedras de fuego, es decir, en el infierno. Esto me recuerda el pasaje en Romanos 1, versículos del 22 al 32, que básicamente dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, motivo por el cual terminan recibiendo en sí mismos su recompensa merecida. Aplicación personal. El peligro del orgullo es inimaginable. El orgullo y el engaño están atados a toda clase de pecados y como cualquier otro pecado, se originan en Satanás. En el caso del enemigo, este se vislumbró y enorgulleció de su propia apariencia, esplendor y habilidad de truán negociante. Hay quienes entran en toda clase de lujurias y pecados al percibirse como hermosos, o como les llama el mundo, sexys. Otros se enorgullecen de sus logros terrenales, su propio intelecto, su profesión, su fama y o dinero, etc. Cuando no se confronta y desarraiga el pecado del corazón, este terminará destruyendo a la persona quien, consciente o inconscientemente, terminará viéndose a sí mismo como superior, no solo a las personas, sino en muchísimos casos también hasta como superiores a Dios. Cuando a esas personas se les habla de Dios, ellos usualmente responden con arrogancia que, eso es una tontería. El pecado de arrogancia lo vemos tristemente aún dentro de la iglesia misma. Muchas veces podemos notar la arrogancia de muchos quienes se consideran a sí mismos como superiores al resto de la iglesia, a los cuales ellos ven como meros laicos. Otros, por no erradicar la arrogancia del corazón, terminan apostatando de la fe y otros terminan en herejía. Sin embargo, todos tienen el mismo origen,
el pecado del orgullo y autoengaño, los cuales van mano a mano y también tienen el mismo destino final a menos que se arrepientan a tiempo. A continuación le dejo algunas advertencias contra el orgullo para que usted, si lo desea, haga una pausa aquí para corroborar con su propia Biblia lo estudiado hasta ahora. Aunque quizás para nosotros los cristianos no sea agradable el estudiar a este personaje, tenemos que admitir que es relevante para todos. Además, también es muy importante que conozcamos la sutileza del pecado, pues si no lidiamos con él a tiempo, puede llegar a dominarnos hasta corrompernos totalmente, hundiendo a algunas personas en la apostasía y al final a la condenación eterna en el infierno. Que el Señor nos guarde y libre de tal mal, para que no terminemos como el enemigo que, a pesar de haber comenzado en el espíritu, terminó en la más crasa apostasía que lo llevó al mismísimo infierno. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, y todo aquel que lucha de todo pecado se abstiene. Los que no tienen al Señor, a la verdad, para recibir recompensas terrenales, mas nuestra recompensa es incorruptible. Así que corramos, no como a cosa incierta, y de la misma manera peleemos la buena batalla de la fe, no como quien hiere al aire, sino más bien crucificando nuestros deseos y voluntad pecaminosa y sometiéndonos al Señor para que cuando Él venga por nosotros nos encuentre aprobados y podamos escucharle decir: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Filipenses 2:12, Primera de Corintios 9, del 25 al 27 y Mateo 25:34, parafraseados. Con esto terminamos nuestro estudio de hoy y en nuestro próximo estudio veremos algo muy peculiar que Dios colocó en el huerto que reafirma el hecho de que el querubín protector fue creado antes de la fundación del mundo y que además ya se había corrompido desde el principio. No se lo pierda. Hasta entonces, bendiciones.